Quinto día de campaña electoral para las municipales del próximo 24 de mayo. Y tras el debate ayer entre los alcaldables hispalenses del PSOE y del PP, Juan Espadas y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, hoy, mañana y el jueves buscamos los denominadores comunes en los programas y mensajes de Ciudadanos, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista. Lo haremos con los líderes de estas formaciones que se expondrán a las preguntas de 4 de nuestros analistas habituales. Con Luis Salvador de Ciudadanos y Antonio Valero de Izquierda Unida. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Comenzamos el recorrido electoral que nos va a acompañar hasta el próximo 24 de mayo en 8TV Andalucía. Ayer comenzamos con el debate entre Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas, debate que se emitió en Radio Sevilla de la cadena SER y que les ofrecimos íntegramente por la noche a las 11 aquí en 8TV, en A por Todas. Hoy recibimos a dos líderes políticos de Ciudadanos y de Izquierda Unida. Mañana haremos lo propio con el Partido Popular y el jueves con el Partido Socialista. Y la próxima semana ya les anunciamos que tendremos la presencia aquí en el plató de A por Todas de los candidatos a la alcaldía de Sevilla de Ciudadanos, de Izquierda Unida, del PSOE y del Partido Popular. Y hoy nos acompaña el candidato de Ciudadanos por la ciudad de Granada y delegado de esta formación en Andalucía Oriental, Luis Salvador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas, por desplazarse a Sevilla expresamente por esta entrevista, lo cual se lo agradecemos expresamente. Es un placer, no podía hacer otra cosa. Para nosotros es un privilegio y más en una campaña electoral tener la oportunidad de explicarnos. Una emisión que, por cierto, le digo que se ve y con mucho seguimiento en la provincia de Granada. Me consta. Señor Salvador, cuéntenos, ¿a cuántos municipios presenta Ciudadanos candidatura? Creo que más de un centenar, ¿no? Sí, en el conjunto de Andalucía sí. Simplemente en Granada hay 35 municipios donde presentamos candidaturas y de hecho a la hora de hacer el reparto también de los segundos televisivos en las distintas cadenas públicas, uno de los criterios que hay también es que te presentes en un tamaño de población superior a la mitad de la provincia, ¿no? Y eso se cumple prácticamente en casi todos los sitios donde estamos presentando candidaturas en este momento, ¿no? Por tanto, estarán también a entrar en las diputaciones. Sí, no, evidentemente los partidos judiciales tienen sus propias características y sobre todo en los partidos judiciales próximos a la capital, que es donde podemos tener un resultado muy importante y en aquellos sitios que nos presentemos nos dará opción a entrar en prácticamente casi todas las diputaciones provinciales. Ahora vamos a hablar de Granada, capital por la que usted se presenta, pero antes me gustaría que nos describiese usted cuáles son los denominadores comunes del programa electoral de Ciudadanos, en dónde se asienta, cuáles son los pilares básicos de Ciudadanos para intentar atraer el voto del andaluz, de cada municipio en donde se presentan. Empleo, movilidad, servicios públicos, en fin. ¿Dónde centran ustedes su discurso? Bueno, en primer lugar, Ciudadanos lo que viene a aportar al conjunto de la política española y también la autonómica y también la local es una nueva forma de gobernar. Venimos de una época de mayorías absolutas donde la gobernabilidad se planteaba en base a llegar a acuerdos y conformando una mayoría, pues el que dirigía aplicaba el rodillo a los demás. Y entendemos que ahora no va a haber mayorías absolutas porque va a haber fragmentación del voto, afortunadamente, y por tanto hay que acostumbrarse a gestionar de otra manera. Y Ciudadanos aportará la coherencia, el sentido común propio para hacer que quien le toque gobernar, si no somos nosotros, pues lo tenga que hacer con humildad, con cercanía, llegando a acuerdos y consensos con el resto de formaciones políticas y a partir de ahí haciendo proyectos que sean viables y buenos para el conjunto de los habitantes de la población en la que nos estemos presentando. Sí. Eso es un eje sustancial y que va a determinar un cambio en la forma de gobernar. A partir de ahí, cualquiera que pueda ver nuestro programa verá que es un programa que está muy orientado, por una parte, a favorecer la actividad que pueda generar economía y a dar, por una parte, digamos, ventajas y ayudas a personas que quieran emprender y que puedan desarrollar a partir de ahí un modelo de negocio, pero también está muy orientado hacia tener proyectos de ciudad con ciudades verdes, con ciudades habitables, mucho más humanas y al mismo tiempo también muy pensado para que las personas que están dentro de la ciudad tengan una buena calidad de cultura, de turismo, de las políticas públicas que se tienen que prestar desde el propio ayuntamiento. Presentamos un proyecto de ciudad en cada lugar donde nos estamos presentando. Explíqueme usted, o explíquele usted a los andaluces que Ciudadanos Andalucía no es una mera comparsa con mando a distancia dirigido desde Barcelona. Porque las últimas decisiones o los últimos mensajes parecían indicar todo eso, sobre todo viendo a Juan Marín en el Parlamento andaluz.
Bueno, yo creo que el que diga eso es porque no conoce Ciudadanos. O sea, Ciudadanos es un partido nacional y tiene una estructura nacional, y en este momento, igual que la estructura nacional en muchos partidos está en Madrid, y no se dice que están teledirigidos desde Madrid, la estructura nacional en este momento de Ciudadanos está en Barcelona, pero sigue siendo una estructura nacional que es la que tiene que tomar las responsabilidades, sobre todo en temas tan importantes como la política de pactos que aplica un partido. Eso no pasa solamente en Ciudadanos, pasa en cualquier formación política de ámbito nacional que hay en España. ¿Pero tendrá autonomía Ciudadanos Andalucía para decidir con quién pacta en cada localidad? ¿O tendrá que autorizarlo Barcelona? O sea, no es que la pregunta en sí misma es, bajo mi punto de vista, es incorrecta. O sea, no se puede decir que lo autorice Barcelona. O sea, aquí no hablamos de Barcelona, de Madrid o de Alpedrete. Hablamos de la dirección nacional de una formación, esté en la localidad que esté. Y la dirección nacional de cualquier partido político tiene una política de pactos que se tiene que aplicar en aquellos lugares. Por poner un ejemplo, el Partido Socialista durante mucho tiempo, y creo que lo sigue haciendo, o sea, impedía a sus equipos de gobierno en cualquier localidad donde llegara a poder constituirlo, hacerlo a costa de hacer un pacto con el Partido Popular, por poner un ejemplo. Y era una política que se imponía desde la dirección del partido. Podemos decir que el Madrid teledirigía lo que el partido tenía que hacer, ¿no? O sea, es al final una política de pactos que tiene cada partido y a la cual se tienen que adaptar todos los que forman parte, como es lógico, de una formación política. Pues el líder de su formación, Albert Rivera, en una entrevista este fin de semana en El País, decía que ellos estaban dispuestos a pactar con Partido Popular, con PSOE, incluso con Podemos. ¿Es usted partidario también de este cambalache de alianzas? Es que si se entiende la política desde la confrontación de izquierda y derecha y de tirarse los trastos a la cabeza, de tener que presentar proyectos diferenciados para justificar cada uno su espectro ideológico, pues evidentemente es un cambalache. Si entendemos que lo que buscamos es el bien común de los ciudadanos y que a partir de ahí los valores que tiene cada cual se ponen en común para construir aquellas cosas que sean buenas, es tan fácil como qué problemáticas afectan a los ciudadanos, qué diagnóstico, qué soluciones y quién puede enriquecer esas propuestas para hacer que eso se lleve adelante. Eso como tal de partida no tiene ideología, lo que tiene sentido común. Y Ciudadanos lo que viene a aportar es el fin de las peleas absurdas entre ideologías. Otra cosa es que cada uno tenga sus valores y enriquezca su aportación a lo público. Y a partir de ahí, pues desde esa no pelea, desde ese diagnóstico, desde esa puesta en común, dar y aportar soluciones. Por eso no tiene nada que ver con cambalache. Y si eso es así, pues ¿por qué no puedes pactar en un sitio con el Partido Popular? ¿Por qué no puedes pactar en otro, a lo mejor con el Partido Socialista, en base a un planteamiento común de una forma de entender la política y de beneficiar a los ciudadanos? ¿Y en Granada con quién pactaría usted, si fuese decisivo? En este momento nosotros aspiramos a gobernar la ciudad de Granada. Y si no entrásemos a gobernar la ciudad de Granada porque los ciudadanos no nos dieran esa mayoría, lo hemos dicho ya también, que nosotros no vamos a gobernar en ninguna localidad donde no ganemos las elecciones. Pero lo que sí vamos a hacer en donde no ganemos las elecciones, si de nosotros depende de los votos, en este sentido, los concejales de Ciudadanos, vamos a cambiar la forma de gobernar. Por tanto, no entraremos a repartirnos concejalías absolutamente con ninguna formación política, pero eso no significa que no nos comprometamos con la gobernabilidad. Nos comprometeremos con la gobernabilidad, pero haciendo que las cosas que se hagan se puedan explicar y que beneficien al conjunto de los ciudadanos y no sean, desde luego, ningún tipo de reparto, o sea, ni de puestos de libre asignación, etc. Por sus explicaciones, ¿es usted partidario de que gobierne siempre la lista más votada? No necesariamente, o sea, porque puede ser que la lista más votada en un momento determinado nosotros entendamos que no nos une absolutamente nada o no estén dispuestos, digamos, a hacer algo que realmente entendamos que sea bueno para la localidad en la que estemos. Nosotros lo que hemos dicho, nos hemos puesto una autocondición a nosotros mismos, y es que nosotros no vamos a gobernar donde no ganemos las elecciones, pero eso solamente nos lo aplicamos a nosotros. A partir de ahí habrá que estudiar en cada sitio cuál es la mejor fórmula para poder ver si pueden contar con nuestro apoyo o no, para garantizar esa gobernabilidad que hace falta, pero repito, siempre sería en base a un proyecto común, siempre sería sin entrar en un equipo de gobierno y sin recibir ninguna contraprestación, lo cual nos da la autoridad moral para poder influir realmente en que las cosas que se hagan sean realmente buenas para la ciudadanía. Señor Salvador, última pregunta antes de darle paso a los tertulianos que nos acompañan esta noche. ¿A qué aspira usted en la ciudad de Granada como candidato de Ciudadanos? Hombre, yo aspiro, como he dicho, en primer lugar a cambiar la forma de gobernar, a que los partidos dejen de pelearse como está sucediendo permanentemente en el Ayuntamiento de Granada, lo cual supone un retroceso muy grande. Y a partir de aquí aspiro a liderar la ciudad, porque el problema que tiene Granada, como le sucede a otras ciudades, es que hay una falta de liderazgo muy importante que desarticula a la sociedad civil. O sea, el Ayuntamiento tiene que ser el principal actor de una ciudad y tiene que ser el que haga que los demás actores tengan puntos de encuentro y a partir de ahí poder construir proyectos que dinamicen las ciudades. Eso pasa en alguna otra ciudad andaluza, no pasa desafortunadamente en Granada, y Ciudadanos, y yo en la parte que me corresponde, estamos dispuestos a aportarlo. Pues a continuación le van a preguntar José Luis Losa. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Salvador Gutiérrez Solís. Buenas noches. Igualmente Rosa Yacer, Francisco Morón. Buenas noches a los cuatro. Luis Salvador. Pues Un placer. Los cuatro a ver, ¿no? Los cuatro a la vez. A mí me ha llamado mucho la atención que ha hecho referencia a la coherencia y al sentido común durante
parte de su discurso o de su intervención en la entrevista. Sin embargo, parece que a la hora de afrontar lo que es la gobernabilidad en la región, en la comunidad autónoma andaluza, ese sentido común y esa coherencia está faltando, incluso por parte del Partido Socialista como por parte del resto de fuerzas políticas. ¿Cree que la situación que está viviendo Andalucía, por esta ingobernabilidad o esa incapacidad de llegar a acuerdos, está dentro de ese sentido común y coherencia que desde Ciudadanos está alardeando que se va a aplicar de cara a las elecciones? Hombre, sentido común es que nosotros no hemos cerrado la puerta a nadie. O sea, en primer lugar, hemos estado dispuestos a escuchar. Pero inmediatamente lo que hemos puesto son dos condiciones que entendíamos que eran unas líneas rojas. Nosotros estamos en una comunidad autónoma que no nos podemos sustraer a la problemática de los ERES o a la problemática de los cursos de formación. Algo que incluso en otro momento hemos podido verlo de otra manera, me refiero individualmente, cada uno de los que estamos en esta mesa, pero que conforme ha ido evolucionando el sumario y hemos visto realmente lo que había, hay pocas personas que pueden decir que no ha habido un caso de corrupción muy grande, muy institucionalizado y que afecta a muchísimas ramificaciones de poder institucional e incluso orgánico y otros agentes. Si esto es así, entendemos que los expresidentes deben de asumir responsabilidad no judicial, sino responsabilidad política. Y es lo primero que hemos puesto encima de la mesa, lo que pediría cualquier español de a pie o cualquier andaluz de a pie que entienda que a partir de ahí podemos empezar a hablar. Pedimos también la firma de un manifiesto anticorrupción que hemos planteado, en donde pedimos que no vayan imputados en las listas. En este momento el Partido Socialista tiene muchos imputados en las listas, igual que el Partido Popular, donde hemos pedido que los partidos hagan responsables subsidiarios de sus corruptos en aquellos temas que afecten en la financiación también al partido y una serie de condiciones. O sea, por tanto, nosotros no hemos pegado un portazo a nadie. Hemos puesto unas condiciones mínimas para a partir de ahí hablar de modelo económico, de otra serie de propuestas o compromisos en los que podríamos ver si tenemos coincidencia o no. A partir de aquí lo dijo, o sea, Albert Rivera, no teledirigiendo desde Barcelona, sino como presidente del Partido de Ciudadanos, que el primero que tiene la pelota en su tejado es Manolo Chávez, que es el que tiene que decir si quiere darle gobernabilidad a Andalucía o no, dando ese primer paso y asumir responsabilidades políticas, que yo creo que cualquier español al que se le explique la situación de los ERES y los cursos de formación, con el presidente que le haya tocado gestionar esa etapa, sabe que una responsabilidad política, desde luego que existe. Sí, lo que pasa es que una de esas líneas rojas no depende de lo que es un pacto o un discurso de investidura en este caso. Estamos hablando de la decisión personal de dos personas que tienen dos actas, en este caso en el Senado y en el Congreso de los Diputados, que son personales, que no es cuestión de que la fuerza política como tal pueda exigir que dejen esas actas. Lo que sí está en manos de esa fuerza política es el pacto anticorrupción, perfecto. Pero eso no le parece que son unas líneas que no son típicas de un pacto de investidura. Hemos pedido también el posicionamiento del partido frente a la petición de esas actas, en este caso de la presidenta. La presidenta ha dicho que quiere iniciar realmente una nueva etapa. La presidenta no se puede desligar de que ella es un producto, digamos, de esos dos presidentes. Ha hecho vida orgánica con ellos, ha hecho vida política con ellos y es la herencia de ellos la que está en este momento como presidenta de la Junta de Andalucía. Por tanto, ella, si realmente quiere decir de verdad que quiere romper con el pasado, o sea, tiene que hacerlo y ellos tienen que dejar de ser las piedras en la mochila que ella misma está cargando en este momento, porque también ha formado parte, digamos, de esa etapa de gobierno y de esa etapa, digamos, de gestión del partido. Repito, la responsabilidad está en el Partido Socialista, no está en Ciudadanos. O sea, además de que harían falta más de un grupo que se tuviera que abstener, con los votos de la abstención de Ciudadanos simplemente no bastaría. Pero todo el mundo está metiendo la presión como si fuera Ciudadanos ahora el que va a dar o quitar la gobernabilidad de Andalucía. No, o sea, lo que ha sucedido en este país con el tema de la corrupción en todas las instituciones del Estado es tan tremendo y tan grave que desde expresidentes de otras comunidades autónomas, desde Casa Real, desde muchísimos sitios donde hemos visto cómo ha florecido la corrupción, hay que empezar a asumir responsabilidades. Y repito, nadie está pidiendo responsabilidades judiciales a nadie. Estamos diciendo asumir la responsabilidad política de que ha habido algo tan grave para la democracia española, o sea que hay que asumir esa responsabilidad. Yo siempre he entendido que Manolo Chávez y que Pepe Griñán eran personas que se definían como responsables y yo no me atrevo a decir que no lo sean. Pero si lo son, de verdad tienen que demostrar que están a la altura y que quieren iniciar un tiempo nuevo en Andalucía. Tienen que ser ellos, o sea, no tienen ninguna responsabilidad. Ciudadanos ha llegado para precisamente poner el foco en esto y a partir de ahí entendemos que es bueno que ese también sea el debate, porque si queremos regenerar y queremos cambiar, hay que dar algún paso adelante, porque si no entonces decimos simplemente que queremos cambiar, pero en la práctica al final no cambiamos nada y no ganamos la credibilidad. En ese cambio, en ese tiempo nuevo, recientemente, creo que fue ayer, Albert Rivera inhabilitó a todos aquellos líderes políticos que hubieran nacido después de la democracia, de alguna manera. Jubiló a una generación, incluso a candidatos a usted, por ejemplo, o a su candidato de Córdoba, José Luis Vilche, que tiene 73 años. ¿Suscribe usted estas palabras? Es decir, la generación posterior, o sea, que ha nacido antes de la democracia, ¿es tan inhabilitada para la política? Porque me parece... Yo creo, primero yo no me doy por aludido.
O sea, bueno, lo digo públicamente. Si el presidente de mi partido en este momento es Albert Rivera, escucha lo que yo digo, yo por eso entiendo lo que él quería decir, la metáfora la entiendo, la comparto y sin embargo personalmente no me doy por aludido. ¿La puede explicar? Porque a mí me cuesta un poco trabajo de entenderlo. Hombre, lo que viene a decir precisamente lo he dicho antes con el tema de Pepe Griñán y Manolo Chávez. Lo que ha sucedido durante todos estos años en este país ha sido tan grave, o sea, que todas las instituciones estén anidadas de corrupción, el sistema financiero, la corona, los sindicatos, los empresarios, las asociaciones empresariales, gobiernos autonómicos con unas responsabilidades tremendas, o sea, que hayan anidado la corrupción de tal manera, representa que no es lo mismo haber tenido responsabilidades ejecutivas de gobierno, de capacidad de decisión, que no haberlo tenido, ¿no? Usted ha sido senador del PSOE. Sí, y un senador sabe todo el mundo que es un parlamentario, que no tiene ningún tipo de capacidad, ni está en ningún sitio donde se decide qué tipo de políticas se aplican en una institución, porque no es ejecutivo, es legislativo, ni está cerca de ningún tipo de poder orgánico. Sí, pero es un primus inter pares, ¿no? Porque el Partido Socialista es mucho más grande que los que representan. Un parlamentario que solo sea parlamentario, y yo solamente era parlamentario, hay parlamentarios que a lo mejor es el secretario general del partido y es parlamentario, o el secretario de organización es parlamentario. No, yo era parlamentario, y solo parlamentario. Y como solo parlamentario me dedicaba a la vida legislativa. Y en la vida legislativa, si me dice, ¿qué hizo usted en la vida legislativa? Pues presentar más de 200 iniciativas en pleno y en comisión, sacar todo absolutamente por unanimidad, montar la primera oficina virtual que se montó en España ante las redes sociales, ser el padre de la ley de la ciencia, del plan Avanza y de un montón de iniciativas más. Y si me dice, ¿usted ha tenido algún tipo ha estado en alguna mesa donde se ha planificado un poco por donde se definía la política, no sé qué tal? En ninguno, ni orgánico, entonces, cualquier persona que haya tenido una responsabilidad de gestión en estos 35... No. Es que separamos... Claro, es que yo creo que ustedes intentan marcar una línea demasiado... Yo creo que para poder entender pocas palabras bastan. Bueno. Todo el mundo sabe... uno de los planteamientos que hemos hecho también es el tema del cambio de la ley electoral, y uno de los planteamientos que estamos haciendo y que yo hacía desde dentro de la formación política de la que yo formaba parte... era la democratización interna, era la transparencia... Le he seguido en Twitter y soy consciente de ello. Pero lo llevo diciendo públicamente en muchos sitios. Era la meritocracia, era una serie de cuestiones que eran necesarias, porque todo el mundo sabe que en una formación política tradicional clásica, me refiero a los dos que han sido históricamente, y bueno, incluso añadiría Izquierda Unida también en ese paquete, las decisiones las toman muy poquitas gentes de la cúpula y el resto de la gente de la pirámide, prácticamente solo lo único que hace es asumirlas. No tiene ningún tipo de margen para decidir sobre ellas ni para actuar en ningún sitio. ¿Y no existe ese riesgo con Albert Rivera y su hiperliderazgo? Entonces veo contradicciones constantemente. Continúo con el ejemplo porque esta explicación creo que es importante. Hay un órgano, por ejemplo, en este partido del que yo formaba parte y del que yo no renuncio a nada de lo que yo haya hecho ahí dentro de esa organización, que se llama Comité Director. En el Comité Director está representado todo el poder orgánico e institucional del conjunto de Andalucía. En el Comité Director de 400 personas que podíamos formar parte de ese Comité Director, donde estaba la Ejecutiva, donde estaba el Presidente, el Secretario General, todo el mundo, los consejeros, solamente interveníamos unas 10 personas en cada Comité Director. De las 10 personas que interveníamos, 8 eran secretarios generales, que hacían un discurso oficial, corrupción PP mala, nosotros no somos lo mismo, corrupción PP mala, nosotros no somos lo mismo, y luego después había una persona de estas de renombre, digamos, andaluz normalmente, y Luis Salvador, que venía a decir que la corrupción mala era mala fuera de quien fuera, que nosotros teníamos que atajar primero la propia y luego después cuestionar la siguiente, que decía que había que introducir las primarias y un militante un voto inmediatamente, que los tiempos estaban cambiando, que si se tomaban decisiones más adelante iba a ser tarde, que surgirían partidos políticos por el mismo ámbito que te adelantaría, todo eso está dicho por mí en los foros adecuados y por tanto yo no soy sospechoso de no haber dado la batalla, y la misma que estoy dando ahora por transformar y ayudar a cambiar la política española es la que di internamente durante varios años, no ha sido una cuestión de última hora, un mes pletórico y has hecho una salida brillante, ¿no? Por tanto entonces, y por eso puedo decir las cosas que digo y poca gente me puede rebatir. Usted renunció a su puesto en el Senado con un burofax que yo creo que ya es célebre, en el cual se lo envió a Óscar López. Y una de las cosas que decía en el burofax, y yo creo que luego reprodujo en su blog personal, es que ya no se seguía cobijado bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español, pero que no renunciaba a sus principios ni a sus ideologías y a sus valores. ¿Eso quiere decir que se sigue considerando socialista? Bueno, primero, incluso hasta dentro del Partido Socialista, como sucede dentro de cualquier otro partido, hay distintos grados, ¿no? Está la gente moderada, que es de centro-izquierda, y está la gente que es izquierda-izquierda. Entonces yo siempre me he considerado una persona moderada,
dentro del centro-izquierda, hasta el punto, repito, que he sido capaz en la etapa de las legislaturas de la crispación de sacar más de 200 intervenciones desde el consenso y de la unanimidad de todos los grupos políticos y conseguir, en torno al plan rector de la Sociedad de la Información en España, el plan Avanza, o a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sacarlas por unanimidad de todos los grupos políticos. Por tanto, soy una persona dialogante, tolerante, me acerco a los demás y no los veo como rivales, exactamente lo mismo que estoy defendiendo en Ciudadanos. Y soy una persona de centro-izquierda moderada, igual que sigo siéndolo dentro de Ciudadanos. Igual que en Ciudadanos hay personas de centro-izquierda moderada, igual que hay personas de centro-derecha moderada, y entre todos intentamos aplicar el sentido común, pero esos Ciudadanos, o sea, precisamente personas que independientemente de por dónde hayan venido, no, es que me ha dicho, es que yo no he renunciado a ser una persona de centro-izquierda moderada, es que lo he sido siempre, es que cualquiera que escuche un discurso mío ahora y lo haya escuchado antes, verá que mi discurso sigue siendo parecido. ¿Y Ciudadanos representa a la centro-izquierda? Ciudadanos representa al centro-izquierda, al centro-derecha, a las personas moderadas que están dispuestas a construir en común. Y es más, digo más, o sea, he vivido en un partido de los llamados clásicos más debates ideológicos y de confrontación, y he visto más rencillas y más intentos de vendetta simplemente por tener una opinión un poquito diferente que en Ciudadanos, donde no hemos tenido, desde que yo estoy, y estoy desde el principio del proyecto nacional, desde Movimiento Ciudadano, o sea, yo no he tenido nunca una confrontación ideológica interna con nadie dentro de Ciudadanos. Y eso no significa que las personas no tengan valores y que además no estemos intentando construir, porque eso es una idea también por una parte de Albert Rivera, y quien me conoce sabe que yo lo he hecho siempre, tanto donde estaba antes como ahora, alrededor mío, intentar rodearme de buenas personas, entender que la política no es un navajeo constante con las personas que te estás rodeando y construir entre amigos algo que sea un proyecto importante para el conjunto de los ciudadanos. Lo hice donde estaba, por la vía de impartir formación por toda España y de salirme del carril normal para aportar cosas, y lo llevo haciendo desde que estoy en Ciudadanos y no he tenido ningún problema, y por eso puedo decir incluso que dentro de mi etapa política en la vida, donde yo soy funcionario, tengo 30 años dentro de la administración, escritor, acabo de publicar Jaque al Rey, que ha sido la novela ahora mismo de la Feria del Libro de Granada, o sea, quiero decir, tengo vida fuera de la política, me gusta la política vocacionalmente, pero esta es la etapa en la que más feliz y más contento estoy de lo que estoy haciendo, y además de tener menos presión precisamente por defender aquello que creo que es bueno para España, para Andalucía y para Granada. Doy fe que tiene vida, ¿eh? Libro, Twitter con 63.000 seguidores. O sea, 67. 67, perdón, ya me he quedado yo corto, ¿eh? Veo que no para de moverse. Pero es usted candidato a la alcaldía de Granada, una de las ciudades españolas que estaba más pendiente ya del proyecto del AVE. Y llega Albert Rivera y dice, el AVE hay que pararlo porque ya no podemos invertir en el AVE. Bueno, aquel día usted se acordó de la familia de Albert Rivera, con todos los respetos. Y yo no sé, sus seguidores, sus 67.000 seguidores, si en Twitter le dijeron a alguno, oye, dile a Albert que el AVE a Granada por lo menos lo deje para la siguiente vez. ¿Qué le puede usted contar a, pues en primer lugar, a esta gente? En primer lugar, que yo estaba sentado en primera fila en el momento en el que Luis Garicano estaba explicando con el producto del estudio de más de 50 economistas de primer nivel, y donde presentamos el rescate a las personas, donde presentamos las propuestas después para ayudar a autónomos y sobre I+D+I, y sobre un proyecto revolucionario como es la Red Cervera, para intentar hacer que las empresas puedan tener la garantía de un instrumento que las ayude a crecer, etcétera, y consolidarse. Y Garicano no dijo que se parara el AVE. Garicano lo que dijo es que poniendo todo el dinero que habíamos invertido en el desarrollo de la red de AVE, que nos habíamos tenido un retroceso muy enorme, o sea, porque de hecho hemos perdido, desde que entró el Partido Popular después, un retroceso de miles de millones de euros y un parón muy importante en la I+D+I de nuestro país, que es fundamental para ese cambio del modelo productivo, y que había llegado el momento de invertir menos en AVE, entre otras cosas, porque ya tenemos una red muy desarrollada, e invertir en I+D+I lo que hacía falta. Pero en ningún momento se dijo, por supuesto, que ninguna red de AVE que esté en este momento en ejecución se parara, entre ellas la de Granada o cualquier otra que en este momento esté avanzando. Nadie ha dicho eso. Simplemente se dijo que, igual que en un momento ha sido la prioridad del país invertir en el AVE, en este momento había que invertir en I+D+I, se tiene que terminar lo que se tenga que terminar. Nos queda un minuto, José Luis. No solo me va a convencer, sino que además estoy de acuerdo con la teoría, es decir, que creo que hay que invertir en I+D+I, pero es cierto que el AVE, no sé si se va a parar o no, pero se va a dejar de invertir el dinero que se invertía, 1.500 millones o 3.000 millones eran, de los cuales 1.500... Lo que falta por terminar, no, se terminará, y aparte al ritmo adecuado. Si es usted alcalde de Granada, ¿va a llegar el AVE a Granada? Es que le digo más, hubo un compromiso de la Junta de Andalucía de asumir ella el coste del AVE transversal, uniendo a todos los capitales de provincia, y ha renunciado a ello. Pues entonces preguntémosle a la Junta de Andalucía por qué ha renunciado a unir por red de AVE a todas las capitales andaluces. Se lo preguntaremos cuando tengamos un representante de la Junta. Pero ¿usted garantiza que el AVE llegará a Granada si es alcalde?
Por supuesto. Es más, no solamente garantizo, sino que defenderé que llegue soterrado para no perjudicar a vecinos. Y puse un ejemplo, o sea, el alcalde actual se cargó la estación de Moneo, que era una estación estrella, y que si hubiera firmado el convenio hoy se estaría desarrollando. Yo de alcalde lo hubiera firmado. Luis Salvador, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Granada y delegado de esta formación, de esta nueva formación en Andalucía Oriental. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Por Todas en 8TV Andalucía y mucha suerte. Un placer y os deseo también mucha suerte en este medio que yo creo que va a tener mucha repercusión en Andalucía. Pues muchísimas gracias.